Esto es un paciente masculino de 34 años y él consulta con una clínica de rinorrea anterior y posterior, dolor verdoso, obstrucción nasal, tos, 12 días de evolución y no ha mejorado con tratamiento antigripal. También refiere sensación de presión a nivel facial y esta sensación de presión se incrementa cuando el paciente agacha la cabeza. El paciente niega algún tipo de alergia, niega hábitos, no es fumador. Tuvo un cuadro de amigdalitis aguda que fue tratado con amoxicilina ácido clavulánico hace un mes aproximadamente y refiere cuadros similares que ameritan antibiótico terapia que se presentan aproximadamente entre 4 y 5 veces al año. Hay pirosis ocasional y el paciente refiere disfonía matutina. Hacemos el examen físico. Lamentablemente no tengo apuntador, pero podemos ver el tabique, que eso es lo que se encuentra hacia el lado derecho, el cornete se encuentra hacia el lado izquierdo y vemos que hay una desviación, hay secreción purulenta, hay mucha inflamación en la mucosa nasal, un antema muy intenso. Entonces, aparte de esto, al nosotros presionar los nervios infraorbitarios, cuando presionamos el derecho, se llama signo de Valeix, el paciente siente dolor. Entonces, ¿cuál sería nuestro diagnóstico? Esto sería un resfriado común, esto sería una rinosinusitis aguda, esto sería una rinosinusitis crónica o esto sería una rinitis alérgica. Rinosinusitis crónica. Vamos a ver, levantemos la mano los que estamos en favor de rinosinusitis crónica. ¿Hay alguno que esté en favor de otro diagnóstico? ¿Y recurrente tampoco podría? No, pero de los que estén ahí. Bueno, los que estén ahí. Pero tiene 12 días. Tiene 12 días. 12 días. Y siempre le sucede cada 4 a 5 veces al año. 4 a 5 veces al año. ¿Okay? Entonces todos estamos de acuerdo en que esto es una rinosinusitis crónica. Sí. Ok. Entonces, no, es una rinosinusitis aguda. Yo pensé que íbamos a muchas gracias. ¿Por qué es una rinosinusitis aguda? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer todos. Y por eso, cuando yo le estaba hablando allá abajo y les decía que lo importante en esto es ponernos de acuerdo, es que todos hablemos el mismo idioma. Porque si nos reunimos aquí y uno habla francés, el otro habla inglés, el otro habla chino, el otro habla árabe y el otro habla español, no nos podemos poner de acuerdo. Entonces, lo más importante es hablar el mismo idioma. Entonces, para eso, nosotros tomamos esta definición que fue la que yo les coloqué, que es la definición del Comité Europeo en Rinosinusitis, donde resfriado común o rinosinusitis viral es cuando los síntomas duran menos de 10 días y rinosinusitis aguda bacteriana intermitente tenemos los síntomas de congestión y obstrucción nasal con uno de estos síntomas, al menos uno, donde en ese paciente tenemos más de uno, porque tenemos dolor, tenemos rinorrea, y la evolución de los síntomas sean de más de 10 días y menos de 12 semanas. Porque si es de más de 12 semanas se convierte en rinosinusitis crónica. ¿Ok? O que los síntomas aumenten después del quito. Entonces, ya no estamos de acuerdo o estamos claros en definición. Ok. Chéverísimo. Ajá. El tabique lo tiene desviado hace más de 12 semanas.
Sí, pero eso es... Eso le proporciona que caiga en el cuadro clínico. Claro, eso es una posibilidad. Pero es una posibilidad. No, pero eso es una posibilidad. Recordemos que nosotros actualmente tenemos medicina basada en la evidencia. ¿Qué es la medicina basada en la evidencia? La medicina basada en la evidencia es que nosotros tenemos que demostrar las cosas en doble sentido. Y voy a explicar por qué digo en doble sentido. Cuando nosotros tenemos un paciente que tiene caries y hacemos un estudio de frecuencia y encontramos que estos pacientes son comedores de chicle. Entonces nosotros concluimos que el chicle produce caries. Eso está demostrado en un solo sentido, porque nosotros también podemos decir que la carie induce a comer chicle. Entonces, la medicina basada en evidencia hay que probar en los dos sentidos, porque nosotros lo único que demostramos en eso es que existe una relación una relación entre una entidad y otra. No demostramos una relación causa-efecto. Medicina basada en evidencia debe demostrarse causa-efecto. ¿Ok? Entonces, por eso nosotros tenemos una desviación septal, eso es un hallazgo. Nosotros no podemos decir todavía si esa desviación septal es causa de patología recurrente o no, porque si nosotros vemos una desviación septal hacia el lado derecho y la vemos nada más en la porción anterior. Las desviaciones en la porción anterior no causan rinosinusitis recurrente, porque las desviaciones que causan rinosinusitis recurrente son las que afectan el meato medio y por ende lo que se llama el complejo osteomeatal, que es el área donde drenan todos los senos paranasales anteriores, el frontal, el etmoidal anterior y el seno maxilar. ¿Ok? Entonces, aquí vemos el gráfico que presentamos anteriormente, donde vemos gráficamente el comportamiento de cada una de las entidades. Entonces, ¿qué hacemos con este paciente? Le damos tratamiento médico por 2 semanas, le hacemos una rayos X de senos paranasales, una tomografía de senos paranasales o cultivamos la secreción. El 1, el 3 en todas. O sea, no le hacemos radiografía sino tomografía. Okay. El 1. ¿Quién vota por el 1? ¿Quién vota por el 2? ¿Quién vota por el 3? ¿Y quién vota por el 4? Oh, 2 votan por él. Entonces, la conducta es tratamiento médico por 2 semanas. ¿Por qué razón? Porque en rinosinusitis aguda el estudio radiológico no es necesario para hacer diagnóstico. El diagnóstico es netamente clínico. Entonces, síntomas nasosinusales y examen nasal. El estudio radiológico solo debe realizarse en casos en que sospeche una complicación o no exista respuesta al tratamiento. Ahí es donde viene el estudio radiológico. ¿Okay? Podemos coincidir en que la tomografía de senos paranasales es el estudio idóneo. ¿Okay? En eso estoy total y absolutamente de acuerdo. Pero en rinosinusitis aguda de entrada no se realiza estudio de senos paranasales. Y no solo eso, sino que les voy a decir otra cosa. Si ustedes tienen un cuadro de rinosinusitis aguda, ese no es el momento de hacer estudio tomográfico. ¿Por qué razón? Porque siempre lo van a encontrar patológico. Entonces hay que poner tratamiento médico y luego hacer el estudio radiológico. Entonces, ¿qué tratamiento ponemos? Amoxicilina antihistamínico, amoxicilina clavulánico antihistamínico, quinolona, esteroide inhalado, macrólido, esteroide inhalado. ¿Quién vota por el número 1? Número 1. Número 2.
Número 2. Número 3. Número 4. No hay nadie por el 4. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros haríamos? Una quinolona con esteroide inhalado. ¿Por qué razón? Normalmente la asociación entre rinitis y sinusitis con el esteroide inhalado es la primera pauta, la primera línea para la rinitis. Y con la quinolona estoy tratando el proceso infeccioso. Ok. Esto tiene doble razón por la cual esta es la respuesta. La primera, el paciente recibió amoxicilina clavulánica un mes antes por un cuadro de faringitis faringoamigdalitis. Entonces, recordamos que cuando hay tratamiento previo, la primera elección 3 meses, la primera elección o es amoxiclavulánico a altas dosis o es una quinolona, donde por el tiempo de duración es preferible dar una quinolona, la damos por 7 días y respuesta extraordinaria. Y la otra es porque la rinosinusitis aguda se debe tratar con esteroides inhalados. Yo les presenté los trabajos de Nayak y el trabajo de Eli Meltzer, donde demuestran que el esteroide inhalado genera una mejor respuesta cuando se aplica que cuando no se aplica. Entonces, por esa doble razón, la respuesta es quinolona y esteroide. Entonces, aquí vemos tratamiento de primera elección cuando tienen historia de antibióticos recientes o enfermedad moderada, quinolona, amoxicilina clavulánico a altas dosis. ¿Okay? Y aquí tenemos el trabajo de Meltzer, donde la respuesta a 400 microgramos de mometasona da inclusive mejor que amoxicilina sola. Entonces, nosotros debemos darle esteroides inhalados al doble de la dosis. De hecho, mometasona porque es el que tiene la prueba terapéutica, o sea, la prueba científica. Entonces, el paciente mejora la sintomatología después de 2 semanas de tratamiento y al mes consulta nuevamente con una sintomatología más leve, un poquito de secreción. Cuando hacemos la endoscopia vemos que la mucosa no está tan enrojecida, vemos un poquito de secreción aquí en la entrada de la fosa nasal, moco, bastante blanco. ¿Okay? Y entonces le hacemos una rinoscopia posterior. Obviamente esto está grabado en video para que puedan verlo, y vemos que estas son las cuerdas vocales, aquí está la parte posterior de la laringe, vemos una gran congestión, una gran inflamación en esta área. Vemos las cuerdas vocales, la vamos a ver ahora mejor, ven muy rojas, ellas normalmente no se ven de ese color, se ven blanquitas, blanco nacarado, y aquí la vemos rojas, ¿verdad? Entonces, esto nos está hablando en favor de que este paciente puede tener una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y entonces, pero agarramos y le pidieron al paciente una tomografía y entonces encontraron este problema, una sinusitis maxiloetmoidal, todo el etmoide es totalmente velado, el seno maxilar del lado derecho. Entonces, ¿qué hacemos con este paciente? Le damos una quinolona con esteroide inhalado y terapia antirreflujo, cultivo y antibiograma, consulta al otorrino para tratamiento quirúrgico o consulta al infectólogo o lo matamos para el gastroenterólogo. Entonces, número 1. Número 2. ¿Quién le hace cultivo? ¿Quién lo manda para el otorrino? Qué lástima, pero bueno. ¿Quién lo manda para el infectólogo?
¿Y quién lo manda para el gastroenterólogo? Llegaba a las 4. 4 o 5. Consulta para infectólogo. Para el infectólogo y para el gastroenterólogo. Ok. Bueno, entonces, Número 1 y después lo revaluamos. Ajá. Una prueba terapéutica. Número 1. Porque le pusiste en la fíjense que yo le hice un comentario en la presentación donde es muy importante la prueba terapéutica. Porque si no, ustedes van a mandar a casi todos los pacientes para el gastroenterólogo y el gastroenterólogo va a pasarle un tubo, le va a meter le va a hacer una gastroscopia y entonces le va a decir, no, hay que hacerle una pHimetría y hay que hacerle una manometría esofágica y de repente ustedes nada más haciendo una prueba terapéutica pueden lograr que este paciente mejore y ya ustedes pueden concluir efectivamente que ese paciente tiene un problema de reflujo. ¿Ok? Entonces, paciente le colocamos quinolona, le colocamos esteroide renado y le colocamos terapia antirreflujo. ¿En cómo basamos la terapia antirreflujo? ¿Qué le mandamos al paciente? ¿Qué le decimos? ¿Qué consideran ustedes que le podemos decir al paciente para el manejo de la terapia antirreflujo? Porque es terapia, pues no es su dietica primero, ¿ok? ¿Qué le mandamos de dieta? Le decimos que no coma cítrico, que no coma condimentos, bebidas alcohólicas, café, bebidas con cafeína. No, el paciente no fuma. Que coma hasta cierta hora por la noche. Que coma hasta cierta hora por la noche. Que no se acueste No se cuesta. Exactamente. Que no se acueste enseguida que coma. Ok. ¿Y qué más? ¿Y qué le mandamos farmacológicamente? Le mandamos cisapride, un procinético. ¿Y qué más le mandamos? Un protector gástrico, Malox. Sales de aluminio. Un bloqueador de células productoras de ácido clorhídrico. Okay. Entonces, definitivamente el tratamiento, lo primero es un bloqueador de bomba de protones. Eso es el primer tratamiento que tiene que poner. Bueno, existen muchas modalidades, digamos, terapéuticas para esto. ¿Okay? Yo considero que los de nueva generación son mejores. Hay ciertos trabajos que pueden estar favoreciendo actualmente al uso de esomeprazol o de pantoprazol magnesio. ¿Okay? Que le dan cierta ventaja hacia la parte de reflujo. Luego los procinéticos, aunque no existe mucha evidencia científica que avale realmente los procinéticos, pero yo considero que sí generan un efecto positivo. El tiempo entre el comer y el acostarse definitivamente es importante porque nada más si nosotros lo vemos desde el punto de vista fisiológico, los intestinos en la posición sentada o parada están hacia abajo. Cuando la persona se acuesta, los intestinos ascienden y presionan el estómago, lo cual mínimo de 3 horas entre la ingestión de alimentos y el acostarse. Y por otra, limitar el tipo de alimentos en ese momento, alimentos que tengan tiempo gástrico reducido. Y por otra parte, obviamente evitar el uso de alcohol, café, condimentos, ¿okay? Y evitar, por ejemplo, alimentos de tiempo gástrico muy largo, como las carnes, sobre todo las carnes rojas. Entonces, la terapia antirreflujo yo creo que debe abarcar absolutamente todo. Entonces el paciente tiene una mejoría franca de la sintomatología, desaparecen los síntomas al culminar el tratamiento y se ha mantenido
asintomático durante 3 meses. Pero por presentar estos cuadros a repetición se le indicó un estudio radiológico de control, a ver si todo había desaparecido, si esto es una rhinosinusitis crónica o es una aguda recurrente. Y el estudio radiológico nos muestra esto. En la tomografía de senos paranasales vemos que ya hay una desaparición total prácticamente, queda una leve inflamación aquí en el piso del seno maxilar. ¿Okay? Pero, ¿qué encontramos? Nosotros vemos aquí, esto que está aquí, esta estructura se llama la apófisis muciforme o proceso mucinado. Y este espacio es el espacio que comunica la fosa nasal con el seno maxilar. Nosotros vemos que el cornete medio, que es este que está aquí, está desplazado hacia adentro por un espolón del tabique nasal. ¿Okay? Si vemos otro corte, aquí vemos, este es el proceso mucinado, este es lo que se llama el infundíbulo, y aquí está la entrada al seno maxilar, donde vemos el cornete medio rechazado hacia adentro y vemos un espolón del tabique, está empujando esto hacia adentro. Entonces, ¿qué hacemos? Damos a este paciente de alta, se lo referimos al otorrino para hacer cirugía, se lo referimos al alergólogo o se lo referimos al infectólogo. Aquí debió ponerse lo referimos al gastroenterólogo. Entonces, ¿qué hacemos? Número 1, le damos de alta. Número 2, lo referimos al otorrino. Sí, sí. Lo referimos al alergólogo. Lo referimos al alergólogo. ¿Por qué lo referimos al alergólogo? Yo sabía que esta respuesta venía por ahí. Eso fue una respuesta con seco. Y referencia al infectólogo. Entonces, obviamente, este es un paciente que debe ser referido al otorrino para cirugía porque ese espolón septal que está empujando ese cornete medio está siendo propenso. Y por eso hago la referencia cuando hablamos al principio de esa desviación del tabique. Las desviaciones anteriores no son realmente problemáticas, pero estas desviaciones que están en el sitio de comunicación de los senos paranasales con la fosa nasal, sí, porque generan remanso de secreciones, generan obstrucción, porque al producirse un proceso inflamatorio, así sea viral, en la fosa nasal, ese proceso viral, esa inflamación cierra esos espacios, y al cerrar esos espacios, obviamente el paciente tiene mucha más propensión de hacer un proceso infeccioso agudo rinosinusal que un paciente que no tenga este tipo de predisposición. ¿Okay? Bueno, y este es el nuevo sitio donde vamos a hacer el próximo. Si hay preguntas, por favor. Perdón. Un síndrome de comprensión en el colon puede producir también. Los espolones producen básicamente dos cosas. Porque espolón es una saliencia del tabique, ¿okay? En forma, digamos, bastante aguda, o sea, en ángulo de 90 grados, que contacta la pared lateral de los senos de la fosa nasal. Entonces, cuando es muy posterior, produce un síndrome que se llama el síndrome de Sluder. Y la clínica del síndrome de Sluder es básicamente dolor. El paciente siente dolor a nivel nasosinusal y la forma de diagnosticarlo es bastante sencilla, porque uno hace una prueba donde coloca anestésico tópico a nivel del sitio de presión y mejora el dolor. Entonces, uno coloca sobre el espolón anestésico tópico y entonces el dolor mejora. Y la otra son los espolones que
se introducen en el meato medio o empujan el coronete medio. Esos espolones son los que tienden a producir cuadros rinoceronasales a repetición. Dentro de las causas estructurales que yo les presenté en la conferencia, yo les nombré los coronetes medios bulosos, que son coronetes medios que están aireados. Entonces, obviamente tienen un volumen mucho mayor, y al tener un volumen mucho mayor están muy cerca o cierran lo que se llama el complejo osteomeatal, cierran el área de salida del infundíbulo y por ende tienden a producir problemas rinosinusales a repetición. Entonces, el mecanismo de acción es exactamente igual al del espolón que está empujando el coronete hacia adentro. Pero esto es el coronete que es más grande, porque está lleno de... ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? Mira, ¿cuánto se gastó ese paciente para llegar a Torrijos? La verdad es que esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta, pero la respuesta la desconozco. Pero sí, obviamente, yo creo que ese es un comentario que es extraordinariamente bueno, fíjate. ¿Por qué razón? Porque en la medida en que nosotros tratemos de armar el rompecabezas, ¿okay?, podemos llegar más rápido a la solución del problema. Y obviamente llegar más rápido a la solución del problema es menos costo. Si yo tengo que dar 10 vueltas para llegar a un sitio, voy a tener más costo, porque gasto más caucho, gasto más gasolina, gasto más el carro, etc. Más tiempo. Entonces, obviamente, la idea de este enfoque es ayudarnos a, digamos, armar este rompecabezas de forma más eficiente y poder llegar a una solución terapéutica adecuada y rápida. ¿Okay? Nuestro rol es el rol de los detectives. Nosotros llegamos y tenemos un paciente enfrente, y cuando vemos al paciente nosotros estamos como un juego que existía anteriormente, yo no sé si existe, que se llama sospecha, donde llegaban y entonces entraban los cuarticos con el arma y el señor y etc. Entonces es igual, nosotros llegamos, vemos, tenemos que evaluar todos los hallazgos que podamos conseguir para poder llegar a un diagnóstico. Entonces es el rol del detective, es mucho detalle, es fijarnos en muchos detalles, es empezar a buscar muchas cosas y tratar de armar un cuadro para poder generar una solución. Y vamos a tener casos complicados, casos que no se resuelven fácilmente, casos de muy difícil diagnóstico, porque eso lo vamos a tener. Doctor, ¿y la conducta en niños? La conducta en niños, esa es una buena pregunta. Lo que pasa es que aquí colocamos un adulto, un paciente adulto, ¿no? La conducta en niños. En niños, cuando yo les coloqué los factores predisponentes, fíjense que yo no les coloqué alteraciones estructurales. ¿Por qué razón? Porque las alteraciones estructurales pueden existir, pero son extraordinariamente raras en niños. ¿Okay? El niño tiene un predisponente diferente del adulto, que es la presencia de un tejido que puede convertirse, que es un tejido, como dicen, generador de bien, pero puede convertirse en generador de mal, que es el tejido adenoide. ¿Por qué? Porque las adenoides tienen una estructura muy particular, donde tienen unas hendiduras, donde ahí se introduce secreción